Bueno, hoy vamos a tener dos charlas muy interesantes en este módulo. Y bueno, me toca romper el hielo y me parece que esa frase es adecuada, ¿no? En un contexto de cambio. Hablamos de derretimiento de los polos, incremento de la temperatura, cambio de régimen de precipitación, etcétera. Todo eso van cambiando un montón de cosas, como por ejemplo aparición de enfermedades, nuevo desarrollo o tasa de, o mejor dicho, incremento en la tasa de desarrollo de malezas, problemas con poblaciones de insectos, como se va a ver. Y bueno, a todos nos gusta cambiar el celular, nos gusta cambiar la chata, nos gusta cambiar todo, pero que nos cambien las reglas de juego si somos productores agropecuarios no nos gusta. Así que bueno, vamos a ver cómo estos dos genios que hoy van a dar sus disertaciones aplican herramientas biotecnológicas para solucionar los problemas que se están empezando a gestar por esos cambios. Bueno, en primer lugar tenemos la disertación de la doctora Ghione. La doctora Ghione es bioquímica, magíster en biotecnología, doctora en ciencias agrarias, es la jefa del grupo de biotecnología y recursos genéticos del INTA Marco Juárez, y es experta en el uso y aplicación de marcadores moleculares y el mapeo de genes. Celina. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Bueno, la disertación va a tratar sobre el uso de herramientas biotecnológicas para el desarrollo de líneas de soja con resistencia a chinches. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con el cambio climático? Pero, bueno, el cambio climático, perdón, el micrófono, aumenta la presión de los insectos plagas sobre los cultivos. Tanto el calentamiento global como el cambio en el régimen de precipitaciones produce un cambio en la reproducción, el desarrollo, la supervivencia y la dispersión de los insectos. Uy, fui para atrás. Estas condiciones son mejores condiciones para el desarrollo de chinches fitófagas. Hemipterofitófagos, dentro de los cuales están las chinches, ya que toleran mejor las alteraciones en los regímenes de precipitaciones, con veranos más largos y temperaturas medias elevadas, se reproducen más veces al año, toleran un rango mayor de temperatura y se adaptan rápido a fluctuaciones diarias estacionales, teniendo también menos enemigos naturales. Estas condiciones hacen que aumenten sus áreas de alta incidencia. Por lo tanto, se hace cada vez más peligroso para los cultivos. Por lo tanto, se hace cada vez más necesario hacer uso al manejo integrado de plagas. Para las chinches nos está haciendo falta un eslabón, la resistencia genética. Acá es donde viene a aportar nuestra línea de trabajo e introducir la resistencia genética como un eslabón más va a permitir varias cosas, va a tener varios beneficios. Básicamente el principal va a ser o disminuir o no aumentar, por lo menos, la cantidad de aplicaciones de insecticidas. Eso va a tener impacto en el costo, pero también va a tener otros impactos en el manejo integrado, que va a ser que disminuya la probabilidad, o por lo menos no aumente la posibilidad que aumente resistencia de los insectos a los insecticidas, y a su vez va a proteger a los enemigos naturales de las chinches. Por lo tanto, va a tener también mucho impacto en el control biológico. Bueno, los mecanismos de resistencia a insectos son de tres tipos, los vamos a simplificar. La antibiosis, que causa un funcionamiento anormal en el desarrollo o la fisiología de los insectos debido a la presencia en las plantas de ciertos compuestos. Por otro lado está la anticenosis, que repele al insecto de la plaga, de la planta, debido a una menor cantidad o a la ausencia de componentes atrayentes o a modificación en el color y la morfología de las plantas. También se conoce como no preferencia. Y la tolerancia, que es la habilidad de las plantas para responder al daño a través de la reparación y de cambios en la reproducción. Básicamente, la antibiosis mata el insecto, la anticenosis lo repele y la tolerancia es una manera que tiene la planta de bancarse el daño, ¿sí? Estos mecanismos no son mutuamente excluyentes, de hecho, lo más común es que una planta resistente tenga varios de estos mecanismos actuando en conjunto. Y todo muy lindo, pero ¿dónde está la biotecnología?
acá está la biotecnología. Para comenzar a hacer cualquier desarrollo de resistencia genética, tenemos que empezar por el mapeo de los genes, ¿sí? Es decir, localizar dónde están los genes de resistencia en el genoma, ¿sí? Primero, antes que eso, quiero decir que a partir de este punto del desarrollo y hasta el punto en que estamos hoy, es un trabajo colaborativo entre dos experimentales de INTA, entre Marco Juárez, donde trabajo yo, y la Estación Experimental de Paraná, Entre Ríos. Entonces, hay dos maneras de mapear genes, ¿sí? Una de ellas es el mapeo por asociación, que es el que utilizamos nosotros, que hace uso de la recombinación histórica del genoma, digamos, para simplificarlo, y eso permite una resolución de mapeo más alta, ¿sí? Bueno, ahí está el esquema, cómo se hace, no voy a entrar en la parte técnica, si alguien tiene una duda puntual después lo podemos charlar. Pero la parte más importante cuando hacemos mapeo por asociación es la selección de los genotipos, ¿sí? Nosotros seleccionamos 94 genotipos de la colección del Banco Activo de Germoplasma de Soja que se encuentra en la Estación Experimental de Marco Juárez. Esos genotipos los elegimos de la manera, o sea, que sean lo más variable posible entre sí para que representen la diversidad del cultivo, y manteniendo esa diversidad nos preocupamos de que hubiesen basados en la información que teníamos, algunos genotipos que sean candidatos a poseer resistencia a algún insecto, ¿sí? Con esos genotipos se hicieron dos cosas. Por un lado, la genotipificación o el genotipado, que fue analizar con más de 21.000 marcadores moleculares. Los marcadores moleculares son puntos específicos del genoma, ¿sí? Después vamos a ver cómo se usan y vamos a simplificar una visión de este mapeo. Por el otro lado, esos mismos genotipos, teníamos que hacer la fenotipificación o el fenotipado, que es analizar el carácter. En nuestro caso, lo hicimos a través de la variable porcentaje de daño en semillas. ¿Eso cómo se hizo? Se colocaron estos 94 genotipos bajo la presión del insecto y luego de cosechar se evaluó el porcentaje de daño. Finalmente, estos datos y otros datos más se colocan en un modelo con el fin de obtener aquellos marcadores, o sea, aquellos puntos del genoma que se asocien significativamente, de manera estadísticamente significativa, a nuestra variable en estudio, que es el porcentaje de daño. Bueno, una manera extremadamente sencilla y un poco divertida de ver el mapeo por asociación es como si le hiciéramos una encuesta a las plantas, ¿sí? Le preguntamos dos cosas. Por un lado, ¿qué variante tenés para cada uno de los marcadores moleculares? Son más de 21.000 respuestas. La encuesta es larga, pero bueno, no importa. Síganme con la idea. También le preguntamos, después de que te pusiste al ataque de chinche, ¿qué porcentaje de daño presentaste? ¿Sí? Bueno, analizamos la respuesta. Y nuestro objetivo es buscar un patrón, buscar patrones. Entonces ahí vemos un ejemplo súper simplificado, que para un punto específico del genoma, un marcador específico, las que tenían la variante G tenían un alto porcentaje de daño, pero las que tenían en la variante A tenían un bajo porcentaje de daño. Y ahí es donde está nuestro resultado. Pero tenemos que hacer una confirmación estadística para ver si esa asociación es real o fue dada al azar, por una casualidad, por una coincidencia. Yo apreté algo acá. A ver. Ahí está. Bueno, los resultados en la vida real se ven así. Estos son los resultados que nosotros obtuvimos. Estos más de 21.000 marcadores están distribuidos en los 20 cromosomas de la soja, pero nuestros resultados aparecieron en estos dos cromosomas, ¿sí? De esos 21.000 marcadores encontramos 4 que estaban estadísticamente asociados con una alta significancia a la variable, que era el porcentaje de daño, o sea, un bajo porcentaje de daño, que estaba asociada a la resistencia. Esos gráficos es una manera de ver, los puntitos son las asociaciones, las líneas son líneas de corte, más alta está la línea, más significancia tiene la asociación, y nosotros hicimos 6 análisis de asociación por separado, con distintos parámetros, y nos quedamos con aquellas asociaciones que superaban el umbral más alto y que se repetían en los 6 análisis. Una manera de confirmar el resultado, ¿sí?
Entonces, ya tenemos localizados en el genoma de la soja, en los 20 cromosomas de la soja, dónde están los genes de resistencia, ¿sí? Cuando fuimos a ver qué genes estaban alrededor de estos puntos que se asociaban al menor porcentaje de daño, o sea, a la resistencia, vimos que muchos de ellos estaban sobre una misma vía metabólica, que es la vía del ácido jasmónico, que es una vía que se activa frente al ataque de insectos. O sea, bueno, también confirmamos con esto nuestros resultados. No vamos a entrar en la vía, es una vía que está reprimida y ante el ataque de insectos también lo hace ante el ataque de estreses abióticos y el daño mecánico. Se libera ácido jasmónico, se produce ácido jasmónico y ahí se activan los genes de defensa y se producen las respuestas de defensa a través de mecanismos físicos o metabolitos secundarios de defensa. Esto sería la antibiosis, la anticenosis y la tolerancia y todo esto que vimos antes. Entonces, bueno, llegamos hasta acá. Pero nosotros hicimos la genotipificación a través de una tecnología, una metodología de Next Generation Sequencing, que es DARSeq, y bueno, los resultados que nos daban eran pedacitos de secuencia con la variante. Los 4 marcadores que nosotros encontramos asociados tienen una variante en una sola base, son SNPs, ¿sí? Variante de un solo nucleótido. O sea, la variante G, ¿se acuerdan que vimos antes en la encuesta? O la variante A, ¿sí? Pero nosotros teníamos que hacer una adaptación de estos 4 marcadores para poder usarlos en la selección asistida, para desarrollar las líneas, a marcadores de PCR, que eran marcadores que nosotros podemos hacer de manera reproducible en nuestro laboratorio. Tampoco vamos a entrar en las cuestiones técnicas, nosotros lo hicimos a través de la técnica de High Resolution Melting, y estas 2 variantes, si tiene la A o si tiene la G, se ven como esas 2 curvas, ¿sí? Entonces, ahora tenemos no solo la información de dónde están ubicados estas zonas asociadas a la resistencia, sino una herramienta molecular, ¿sí? Y ahora pasamos a ver otra cosa. De estos genotipos que respondieron la encuesta, ¿cuáles eran los que presentaban la variante con el menor porcentaje de daño, o sea, la variante de la resistencia? ¿Cuáles tenían el alelo diferencial? Porque la mayoría no lo iba a tener, ¿sí? Encontramos algunos genotipos, pero hubo uno muy interesante. ¿Por qué? Porque presentaban el alelo diferencial, o sea, la variable, digamos, asociada a la resistencia, en los 4 marcadores, ¿sí? En los 4 puntos. Cuando fuimos a ver qué tenía reportado, bueno, vimos que expresa resistencia a insectos defoliadores y a insectos pertenecientes al complejo de chinches. Volvimos a confirmar nuestros resultados. Y lo hacía a través de la existencia en sus líneas parentales de mecanismos de anticenosis y antibiosis, a través de la regulación del ácido jasmónico. La misma vía que nosotros encontramos donde estaban los genes, ¿sí? Y ahora vamos a hacer uso de toda esa información que termina en un paper, pero ahora lo vamos a aplicar. Perdón, se me fui para atrás. Comenzamos un plan de retrocruza con selección asistida por marcadores moleculares. De nuevo, simplificado. ¿Qué es un plan de retrocruzas? ¿Cuál es el objetivo de un plan de retrocruzas? Fijar una característica específica, en nuestro caso la resistencia a chinches, en un cultivar elite, ¿sí? En un fondo genético que tenga un montón de características que agronómicamente nos interesan. Lo hacemos a través del cruzamiento de 2 parentales, un parental recurrente, que va a ser el cultivar elite, que queremos recuperar el fondo, y el donante va a ser este genotipo, ¿sí? El que tenga el carácter deseado. Se hace un primer cruzamiento y luego se va a retrocruzar. Sobre el parental que queremos recuperar el fondo, vamos a ir retrocruzando por varios ciclos con este parental donante. ¿Y cómo vamos a hacer para quedarnos con aquellas plantas que tengan el gen, ¿sí? Que sigan reteniendo el gen, que lo sigan heredando, a través del uso de los marcadores moleculares que diseñamos anteriormente? O sea, la herramienta está siendo utilizada. Y bueno, ¿cuál es el objetivo final? Tener un fondo genético agronómicamente deseado, que lo aporta el cultivar elite, con los genes de resistencia a chinches que lo aporta el donante. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Poder liberar un cultivar con resistencia a chinches. Y este es el punto en que nos encontramos actualmente, ¿sí?
en el desarrollo de diferentes líneas con distintos parentales recurrentes, tanto de soja OGM como soja no OGM. En Marco Juárez también está el desarrollo de líneas de soja no OGM. Y bueno, ahí vemos el invernáculo de contestación, la recientemente inaugurada plataforma de speed breeding en soja. Y en la foto de arriba de la derecha, esa foto es de hace un mes más o menos. Sobre esas plántulas extrajimos ADN y comenzamos a correr los marcadores moleculares. Algo que me faltó decir es que los marcadores moleculares son herramientas muy útiles porque nos permiten hacer la selección cuando la planta es muy chiquita y quedarnos con aquellas solamente que nos interesan. Y en cada ciclo no tenemos que exponer a la planta al insecto, solamente seguimos los genes con los marcadores. Bueno, y ya para terminar, quiero decir que esta línea de trabajo es una de las líneas que realizamos en el Centro de Mejoramiento Intensivo de Cultivo de la Estación Experimental de Marco Juárez, que coordina el doctor Lucio Lombardo, y tenemos el desarrollo de líneas de soja, pero también de trigo y de sorgo. Tenemos nuestras líneas propias de INTA, pero también trabajamos en colaboración con instituciones públicas y trabajamos con vinculación con el sector privado a través de convenios y de prestación de servicios. Así que para terminar les dejo nuestros contactos por si se quieren contactar, por alguna duda o alguna inquietud o si se quieren contactar para realizar algún trabajo en conjunto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Celina. Ahora vamos a continuar con la disertación del doctor Bocio. Ezequiel es licenciado en biotecnología, doctor en ciencias aplicadas, líder del grupo de mejoramiento genético biotecnológico de cereales de INTA Castelar, integrante de Conavia, experto en biotecnología vegetal y muy buena persona y amigo. Así que bueno, ese te dejo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá para escuchar las charlas y gracias a Presid por la invitación. Yo le vengo a contar inicialmente de qué se trata la edición génica y cómo nos puede ayudar a generar variabilidad y después un poco enlazarlo eso con la propuesta de este panel que era la adaptación de cultivos. El objetivo principal al que voy a tratar de ir es a la velocidad con la cual a través de esta herramienta biotecnológica podemos generar variabilidad. La idea es pasar por esos puntos. Bueno, ahí está mi nombre, ya me presentó Lucio. Estamos en el Instituto de Genética de INTA, acá en Castelar. La idea, resumiéndolo muy básicamente, la idea del mejoramiento consiste en disponer de variabilidad y de poder seleccionarla. ¿Bien? Si tenemos variabilidad y podemos seleccionar o encontrar esa variabilidad, bastante habló Celina exactamente de eso, el vídeo está contento. Y eso lo vemos desde Gregor hasta Burlock, en los cuales, sin tener exactamente idea de lo que estaban haciendo y teniendo muy en claro las ideas, lograron generar grandes cosas a través de seleccionar variabilidad e incorporarla en los cultivos. Entonces, ahí lo que muestra es una imagen de un campo experimental con varios cultivares, mucha variabilidad, breeder contento. Y eso es un poco lo que resumo ahí en ese dibujito, en donde por mejoramiento convencional y cruzamiento uno va incorporando características ventajosas que observa en la naturaleza y con eso va mejorando su cultivar de base en lo que es un ciclo o un programa de mejoramiento. Hace bastantes años ya, más de 30 años, se incorporaron nuevas herramientas que ya buscan de forma específica, herramientas moleculares que buscan de forma específica en el genoma estas variantes y aceleran el proceso de incorporación. Exactamente todo lo que describió Celina, básicamente. ¿Bien? Tener variabilidad, poder encontrarla, ser muy eficiente para encontrarla e incorporarla al cultivar que a uno le interesa y con eso ganar características agronómicas de interés en respuesta a desafíos, en este caso ambientales. El problema viene cuando esa variabilidad que estamos buscando no existe. ¿Bien? Entonces, Celina mostró claramente, paneles, SNPs, buscaron, encontraron cosas de interés, las incorporan. ¿Qué pasa cuando eso no existe? ¿Bien? Y ahí es donde entra en juego la biotecnología moderna, en este caso, ¿bien? Que ya apunta directamente a través de herramientas de ingeniería genética a ir a hacer cambios en el genoma. Y a través de esos cambios generar variabilidad que originalmente no estaba en la naturaleza.
Y acá un punto especial, un hincapié que me parece bastante interesante, es que además de poder generar esos cambios, la biotecnología moderna nos permite traer características de individuos que no son compatibles sexualmente. ¿Bien? Entonces no existe esta posibilidad de cruzar, encuentro algo que me interesa, lo cruzo y lo incorporo. Cuando esa barrera sexual no existe, por ejemplo, plantas de diferentes especies, la biotecnología moderna nos da una mano con eso. A partir de esto, entonces, surge otra gran revolución en el mejoramiento de los cultivos, que es la aparición de los OGMs, allá, bueno, hace mucho tiempo, pero incorporados a la producción por los principios de los 90. ¿Bien? Eso genera un impacto enorme, no les voy a contar sobre lo que hicieron los OGMs en la productividad de los cultivos. Hoy en día, bueno, esto es del 2023, pero eso es un resumen de lo que ocurre a nivel mundial, muchos eventos desregulados que se siembran permanentemente en todo el mundo, en más de 70 países. Y por ahí quiero, sí, detenerme un segundito y hacer foco en el slide que está, en la imagen que está abajo, en la cual muestro, si bien hay muchos desarrollos, cuáles son los pocos cultivos sobre los cuales se hizo y se está haciendo biotecnología moderna a través del desarrollo de OGMs. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, allá por 1996 se desregula el primer evento, que es una soja resistente a glifosato. Desde ese momento hasta la actualidad, lo actualicé a junio de este año, en este momento ya está a punto de liberarse otro evento. Tenemos 85 eventos en Argentina desregulados, libres para uso comercial. Y lo que me interesa de este slide es mostrarle que si bien hay un montón de eventos, todo se focaliza en 3 cultivos. ¿Ven? Tenemos algunas excepciones, básicamente, que es el trigo y una papa. Acá está Vale, de la papa. Y un cártamo que se usa para expresión de enzimas y las alfalfas. Pero básicamente el núcleo está en 3 cultivos, ¿bien? En maíz, en soja y en algodón. Y voy a ir un poquito más adentro en esto, ya que no solamente estamos en 3 cultivos, sino que además estamos en muy pocos traits, básicamente 2 traits, a partir de varios genes, pero 2 traits. Uno es tolerancia a herbicida o resistencia a insectos. Y todas las combinaciones que se les ocurran de eso, y los apilamientos, 7, 8 apilamientos en los últimos eventos. Pero, salvo últimamente que aparecieron algunos nuevos eventos de productividad, digamos, de rendimiento, básicamente todo gira en torno a 2 traits. Tolerancia a herbicida y resistencia a insectos. ¿Bien? Entonces vemos que si bien tuvo un impacto muy importante, está muy acotado. Estaba acotado a pocos cultivos y a muy pocos traits. ¿Por qué es esto? ¿O por qué pienso yo que es esto? ¿A qué responde esto? A que, bueno, los eventos desarrollados por biotecnología moderna que terminan en un OGM tienen que pasar por un proceso regulatorio que los evalúa y los evalúa para que confirmar que son seguros para el ambiente y el consumo humano, y a partir de eso recién ahí se desregulan y son libres para comercialización. Eso lleva mucho tiempo y un costo muy elevado. ¿Por qué entonces tenemos básicamente pocos cultivos? Bueno, porque son pocas las cadenas productivas que pueden pagar una desregulación y que siga siendo útil comercialmente. ¿Bien? Entonces, es muy interesante, generó variabilidad, hizo un impacto muy grande en la productividad, pero queda encerrado a pocos cultivos, y básicamente los cultivos que pueden pagar esa desregulación. Freno un segundo ahí y vamos a pasar a otra cosa, ya que la idea de esta presentación era no hablarles exactamente de OGMs, aunque sí me parecía interesante mostrarles ese pantallazo, sino que la biotecnología moderna tiene otras herramientas, sigue permanentemente generando herramientas, y particularmente la idea de hoy era hablarles de lo último que apareció y lo que estamos usando nosotros en el grupo de investigación, que es edición génica. ¿Qué es la edición génica? Bueno, son herramientas biotecnológicas que nos dan la posibilidad de ir específicamente a un lugar del genoma y generar una variabilidad dirigida y únicamente en ese lugar. ¿Bien? ¿Para qué podemos usar eso? Se puede usar hoy en día para un montón de cosas y cada vez aparecen más aplicaciones de la edición génica. Pero básicamente, en lo que refiere a mejoramiento vegetal, lo más aplicado es eliminar un segmento de ADN o cambiar una base y cambiar las características de la proteína que codifica el gen sobre el cual intervenimos. Existen varias herramientas para hacer edición génica, pero la estrella y actualmente la más utilizada es, no sé si lo habrán escuchado el nombre, uy, se me fue uno.
Es una enzima que se llama CRISPR, asociada a otro sistema que es la Cas9. El sistema CRISPR-Cas es, por facilidad de uso, la herramienta de edición génica más utilizada en Argentina y a nivel mundial, y es la que hoy en día van a encontrar en cualquier publicación o en la mayoría de los productos que presentan incluso las empresas a nivel mundial, siempre en el contexto de la edición génica. ¿Qué quiere decir esto de eliminar un segmento de ADN o modificar un segmento de ADN? Bueno, voy a hacer, sin meterme en tecnicismos, hay un dogma de la biología molecular que dice que, simplificado, desde el ADN que está en el genoma se pasa a un RNA y eso codifica una proteína. Las proteínas son las enzimas, las que dan las características, todas las características que tenemos los seres vivos, e incluso las plantas. Entonces, toda la información que está en el ADN termina en una proteína y esa proteína forma, junto a otras proteínas, cadenas metabólicas que terminan dando las características a los seres vivos. Si nosotros tocamos el ADN, cambia el RNA y cambia la proteína. ¿Bien? Entonces, tener la posibilidad de ir hasta un lugar específico del genoma y tocar esa parte del genoma y solamente esa parte del genoma y generar cambios ahí, hace que ese ADN haya cambiado y termina cambiando la proteína y con eso cambiamos las características. ¿Bien? Obviamente, en el contexto del mejoramiento vegetal, lo que estamos buscando con ese cambio de características es generar nuevas ventajas para la planta que antes no las tenía. ¿Bien? Recuerden que veníamos de la idea de que esa variabilidad que estamos buscando y necesitando para el carácter que queremos mejorar no existe, entonces la tenemos que generar. ¿Cómo funciona esto sin ser muy técnico y específico? Hay una enzima, una nucleasa, una enzima que corta ADN, que tenemos la posibilidad de dirigirla a través de un segmentito de RNA, de dirigirla a un lugar específico del genoma. ¿Bien? Esta especificidad es lo más interesante de este sistema porque es la característica más relevante, la característica que diferencia a otros sistemas de modificación en el genoma. La posibilidad de ir exactamente a un segmentito de ADN y hacer un cambio en ese lugar sin tocar ninguna otra cosa del genoma. ¿Bien? Eso está dado por la especificidad que le da este segmentito de ADN que guía a esa enzima que va a ir a una parte del genoma y romperlo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, es bastante complejo. Es para mi experiencia más sencillo que hacer un OGM, pero es bastante complejo, eso no quiere decir que sea fácil. Pasa por todas esas partes, es un proceso multidisciplinario en el cual hay que saber de bioinformática, hay que saber de ingeniería genética, hay que saber de transformación genética y cultivo de tejidos y de selección molecular y selección agronómica. Entonces es un proceso multidisciplinario en el cual dentro del grupo nos hemos formado. Acá están todas las chicas que se encargan de hacer todo esto, yo básicamente lo cuento, ellas son las que hacen las cosas. Y lo que les muestro ahí rápidamente es la parte de arriba, está la enzima esta que les contaba y ese segmentito de ADN que ven en el cuadrante de arriba a la izquierda de ustedes, es un segmentito de RNA que es el que tenemos que diseñar para darle la indicación a la enzima de dónde queremos que vaya en el genoma y haga el cambio. ¿Bien? Eso se diseña a través del estudio del gen y de bioinformática y el estudio del genoma. Luego, por ingeniería genética, se arman esos vectores que ven allá a la derecha, son vectores de ADN, que tienen toda la información necesaria para codificar la maquinaria que va a encargarse de generar ese segmentito de RNA que guía a la enzima y además de generar a la enzima, porque esa enzima no está en la planta, la tenemos que momentáneamente incluir nosotros en el genoma de la planta para que haga el cambio y después la sacamos. ¿Cómo hacemos que eso ocurra en la célula? Bueno, a partir de lo que les muestro en el cuadrante de abajo, que es básicamente y muy resumidamente un proceso de incorporación de ADN adentro de un genoma de una célula vegetal. El caso que les muestro ahí es a partir de una máquina que se llama cañón génico que bombardea segmentitos de ADN, para hacerlo así sencillo. Bombardea micropartículas de oro que llevan pegados los segmentos de ADN que queremos incorporar en el genoma. Ahí es donde metemos todo ese vector que armamos en el laboratorio por ingeniería genética. Lo pegamos a las partículas de oro, lo bombardeamos con ese cañón, que básicamente es un acelerador de partículas con gas inerte a alta presión, y llega a las células vegetales que están en cultivo in vitro, que es el cuadradito que les muestro a la izquierda. Esas células reciben el segmento de ADN y a partir del cultivo in vitro regeneramos plantas que llevan dentro esta nueva información genética que se va a encargar de hacer un cambio en el genoma
exactamente el lugar donde nosotros queríamos. Esto es solamente un ejemplo, es un ejemplo de trigo. No sé si están muy familiarizados con el genoma de trigo, pero el trigo es el trigo pan, es una especie de hexaploide, tiene 3 genomas metidos adentro, es un genoma extremadamente grande, de 16 billones de pares de bases. ¿Por qué remarco esto? Porque lo que más me interesa contarles es que con esta herramienta, dentro de ese mar de ADN, de más de 16 billones de pares de bases, vamos específicamente a un segmentito de 20 pares de bases y hacemos un cambio ahí, sin tocar nada del resto del genoma. Ese es el nivel de especificidad que tiene esta herramienta de edición génica. Lo que les muestro ahí son secuencias, un segmento de ADN de genoma de trigo secuenciado muchas veces para diferentes individuos. Y esos bloques que ven ahí que faltan en blanco son la ruptura que hizo esta enzima, la edición génica que hizo sobre ese segmento de ADN. ¿Bien? Entonces va hasta esa parte, rompe, saca un segmento de ADN. ¿Y qué logramos con eso? Lo que le contaba antes. ¿Bien? ¿Qué logramos con eso? Que esa secuencia ya esté rota y no codifique para la enzima que originalmente codificaba. Entonces la función de esa enzima se pierde. Esa enzima es cualquier enzima, no, es una enzima específica que nosotros queríamos apagar para que, en este caso el trigo, tenga una característica nueva que se la da la desaparición de esa enzima. ¿Bien? ¿Cómo llegamos a saber eso? Bueno, esto no sale de casualidad y no es que se nos ocurre de un día para otro, eso lleva muchos años de investigación previa en donde se describen los genes y después nosotros seleccionamos genes potenciales que pueden dar respuesta al carácter que queremos mejorar y con esto lo validamos. Bien, vamos probando y decimos, bueno, después de esta búsqueda bibliográfica y de otras investigaciones previas, creemos que este gen, si lo apagamos, va a dar una característica ventajosa respecto a lo que quieran. Voy a darle a lo último algunos ejemplos de para qué lo estamos usando. Bueno, hay que validarlo. Bien, armamos todo el sistema, metemos el vector adentro de la célula vegetal, la maquinaria va, rompe ese segmentito de ADN y solo ese segmentito de ADN. Es muy interesante remarcar esa parte. Solo ese segmentito de ADN, hacemos crecer la planta, la cultivamos y vemos si responde, la falta de esa proteína le da la respuesta que nosotros esperamos a esa ventaja agronómica. Afortunadamente viene ocurriendo, pero eso incluye no solo el trabajo nuestro, sino mucho trabajo de investigación previa que permitió darnos la posibilidad a nosotros de elegir cuáles son los genes de interés para el carácter agronómico que nos piden los programas de mejoramiento, por ejemplo. Les decía yo que hacemos cambios en el ADN, que es la parte que ven arriba, y eso, por este dogma de la biología molecular, termina generando un cambio en una proteína. Bueno, lo que ven ahí abajo, sin ponerme muy específico, es la traducción teórica de la secuencia génica en una proteína. La secuencia que ven acá abajo. Desde el ADN se pasa a una proteína, lo que ven arriba son los genomas rotos, lo que ven abajo son proteínas que se van traduciendo y cuando llegan al punto en donde el genoma está roto, la proteína se desarma. ¿Bien? En la primera línea, me voy ahí hasta la pantalla. En esta línea lo que ven es una proteína wild type, una proteína convencional donde todos los... ¿Esto funciona? Sí. Hola, hola, hola. En la primera línea, lo que ven es una proteína convencional donde todos los aminoácidos están correctos. En lo que ven en la sucesión de abajo son esa misma proteína para plantas que están editadas. Y entonces, como están editadas y les falta un segmentito de ADN, la proteína se rompe y ya pierde función. ¿Bien? Estos son ejemplos para un fondo genético determinado. Ahora les voy a contar sobre qué estamos haciendo, pero es para un fondo genético de un cultivar, uno de los últimos cultivares que escribió el INTA, en trigo. Y aquellos son otras tantas plantas para otro fondo genético también en trigo. Y ya me quedo parado. Esto es lo que pasa dentro del genoma. Bien, cuando nosotros metemos ese segmento de ADN que codifica para la maquinaria de edición génica. En alguna parte del genoma ocurre la edición, que es el segmentito que está en verde. Ese lugar lo elegimos nosotros, decimos, esta es la parte donde hay que tocar para que esa proteína deje de funcionar y para eso diseñamos esta maquinaria de edición génica. Ese es el lugar donde, el verde está el lugar donde ocurre eso y en rojo está el lugar donde se metió la maquinaria que hace edición génica. Bien, les había contado al principio que eso es
esa inserción es momentánea, la tenemos que meter para que ocurra la edición génica y después la tenemos que sacar. ¿Por qué la tenemos que sacar? Bueno, porque no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros es hacer la edición génica, que es el segmentito que está en verde, cambiar esa característica que nos va a dar una ventaja agronómica. El resto de la información que pusimos no es de interés y la retiramos lo más rápido posible. ¿Para qué? Para esto, para quedarnos con plantas editadas que no tienen ninguna inserción de ADN. Bien, las plantas que tienen una inserción de ADN las eliminamos porque no nos interesan. Nos interesan solamente las que quedan sin ninguna inserción y que tienen la edición génica que da la característica que estamos buscando. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hay un proceso molecular de análisis, de búsqueda, de ver con herramientas moleculares sencillas, PCR, ver que la edición génica ocurrió y ver que el vector que genera esa edición génica originalmente está y después deja de estar. ¿Bien? Y además hacemos secuenciación. Esa es una parte bastante compleja que la hacemos en otra parte de INTA, no la hacemos nosotros en nuestro laboratorio, que genera esas imágenes que les mostré antes. ¿Bien? Ver cómo exactamente la secuencia viene completa y en una parte se rompe. ¿Cómo lo vemos eso? Bueno, a partir de poder secuenciar los genomas, en este caso con una técnica muy moderna por la complejidad del genoma de trigo. ¿Y por qué nos interesa tanto rápidamente sacarnos el transgeno o eliminar las plantas que tienen la inserción y quedarnos solamente con las plantas que tienen la edición hecha y no tienen el vector que tiene la maquinaria? Bueno, porque así como les conté que hay una normativa que regula a los OGMs y los evalúa y que tiene bastante costo y que lleva bastante tiempo y que pocas instituciones lo pueden hacer por el costo y que además pocas cadenas productivas soportan el costo de esa desregulación. En nuestro país, como punta de lanza y ya en varios países del mundo, tomando como modelo a la Argentina, empieza a existir la posibilidad de separar eso y analizar a los OGMs por un lado y a los organismos generados por nuevas técnicas de mejoramiento, las New Breeding Techniques, aparte. ¿Bien? Y considerarlas como no OGMs si se dan determinadas características. ¿Cuáles son esas características? Bueno, que no haya ninguna inserción en el genoma, como para resumirlo. Entonces, es muy importante para nosotros que las plantas que generemos estén editadas en el segmento de ADN que queremos, que deba dar la característica agronómica que nos interesa y que además no tenga ninguna inserción de ADN. Si tiene una inserción de ADN y tiene que tenerla, va a ser tratada como un OGM y va a estar regulada. Y tiene que pasar por un proceso desregulatorio para poder utilizarse comercialmente. Si no tiene ninguna inserción de ADN y solamente tiene una edición, que lo que implica, como vieron, es sacarle un pedacito de ADN, y demostramos que en el resto del genoma no tenemos ninguna inserción de ADN, los vectores que originalmente estaban no están más, esa planta no entra en la normativa de OGMs, sino que puede ser tratada como convencional. ¿Bien? ¿Cuáles son las implicancias de todo eso? Bueno, lo que les conté antes. No pasamos por un proceso regulatorio, lo cual nos permite utilizar estas técnicas de generación de variabilidad en los cultivos grandes y además en otros cultivos que, por lo que les contaba antes, no pueden soportar una aplicación biotecnológica porque no se pueden desregular, porque no hay suficiente margen bruto como para poder bancar una desregulación. ¿Cómo nos sacamos los transgenes de encima? ¿Cómo nos sacamos la maquinaria de encima? Bueno, un poco lo que también contaban los chicos de acá. Hacemos speed breeding para acelerar las generaciones y todo eso, como hasta el momento en que sacamos la maquinaria de edición, esas plantas están reguladas, se hacen dentro de un invernáculo de bioseguridad o cámaras de cultivo, que son algunos ejemplos que ven ahí. Y rápidamente, por cruzamiento o simplemente por segregación convencional, y siguiéndolo molecularmente, nos quedamos con las plantas que están editadas en el gen que nos interesan y que no tienen nada más agregado en el fondo genético. ¿Bien? Esas son las plantas candidatas que después van a ser presentadas a la Secretaría de Biotecnología para que sean evaluadas por Conavia y tener el OK para poder manejarlas como convencionales, luego de haber demostrado que no tienen ninguna inserción en el genoma. Bueno, nada, el objetivo era quedarnos con las plantas editadas que no tienen OGMs. Esa es un poco la ventaja de la edición génica. Bien, nos permite entonces generar variabilidad que no existe sobre genes que ya están caracterizados, están estudiados y sabemos cuáles son los que nos interesan.
Ir específicamente a eso sin tocar nada del genoma y al no tener ninguna inserción no caer en las regulatorias o en las normativas de regulación y no ser tratado como un OGM. Esa es una ventaja enorme. Dos cosas importantes para mí dije en esas últimas palabras. Primero, que no tocamos, que no es un OGM, entonces no es regulado. Y lo segundo, y muy importante para los breeders, es que no tocamos el genoma, solamente tocamos la parte que nos interesa. ¿Por qué es muy importante? Porque el breeder nos da, y así nos está ocurriendo en estos trabajos que estamos haciendo, el último cultivar con el cual estuvo trabajando hace 10 años para mejorarlo, y es la elite, la joyita que tiene, con todas las características que responden a las necesidades actuales del ambiente, del mercado y todo para lo cual estuvo trabajando. Nos da ese cultivar, nosotros vamos por edición génica, tocamos exactamente el gen que queremos tocar y devolvemos al breeder el mismo cultivar con el mismo fondo genético sin haberle cambiado nada, sin haber cambiado ninguna de las características con las cuales él estuvo trabajando todo ese tiempo, con el agregado de una modificación que le agrega una característica que originalmente no lo podía haber conseguido porque no existía la variabilidad en la naturaleza. Esa es la gran ventaja que nos permite, y de forma rápida, hacer la edición génica. Y ahora ya para terminar, me tomo un tiempito para contarle en qué estamos nosotros en nuestro grupo de trabajo, en que estamos usando edición génica. Y miren los cultivos. No hay OGMs en el mercado de cebada y de arroz, solamente hay un trigo que no está actualmente en comercialización. Es un poco responde a lo que les contaba antes, y esta herramienta sí nos da la posibilidad de trabajar en estos cultivos, si quieren menores, y hacer biotecnología de punta para generar respuestas y aportes de forma rápida a lo que demandan los programas de mejoramiento. Este es un ejemplo de trigo, que es una de las tesis doctorales de Micol, que está en el grupo de trabajo que está terminándose ahora. Esa es la M619 es una variedad inscrita por el INTA en el 19, que es una variedad de ciclo largo. Especialmente la necesitábamos para este carácter que nos interesaba, porque lo que hicimos acá es tocar un gen que desregula la extensión de los granos y genera granos más grandes. ¿Bien? Eso estaba probado y validado, sí, probado y validado en otros cultivos, en arroz, y nosotros lo probamos en trigo, y lo que tenemos fue eso. Ese teléfono es mío, ¿no? Sigo tranquilo. Generamos plantas sobre el fondo genético 119, que es una inscripta en el año 19 por INTA, como les decía, que tienen diferencias significativas, estadísticamente significativas, de 10% más de área, 3% más de perímetro y 2,8% más de largo. Bien, eso ya lo probamos. Son plantas editadas que tienen un solo gen roto. El resto del fondo genético es 119, lo necesitábamos así porque necesitábamos una buena capacidad para llenar estos granos que en teoría iban a ser más grandes y efectivamente terminaron siendo más grandes. Estas pruebas fueron hechas en el invernáculo de bioseguridad. Estas imágenes son actuales, bueno, tienen un mes más o menos. Porque, ¿qué les cuento? Las pruebas esas, la edición se hizo en el 23, en el 24, en el 25 las analizamos 22-23, en el 24 las analizamos agronómicamente y vimos esas diferencias en tamaño de grano para determinadas familias. En el año 25, en este momento, estamos multiplicando las semillas y tenemos varias familias que no tienen inserciones, o sea que ahora vamos a proceder a presentar estos dossiers en la Secretaría de Biotecnología para tener el ok de poder manejarlas como convencionales, con el objetivo del año que viene llevarlas a campo y hacer las pruebas a campo. Todo lo que les mostré hasta ahí lo vimos en el invernáculo de bioseguridad, ahora las tenemos que probar a campo. ¿Bien? Tenemos muy buenas expectativas respecto a esto. ¿Por qué? Porque el fondo genético ya está probado y ha sido desarrollado durante muchos años por los mejoradores, por el programa de mejoramiento de INTA. ¿Bien? No es un fondo genético cualquiera que elegimos y le cambiamos esta característica. El fondo genético ya está mejorado, ya lo conocen los breeders, ya saben de qué van a encontrarse. Y lo que esperamos es ver lo que vimos adentro del invernáculo, que la planta tenga las mismas características agronómicas, funcione de la misma forma y además tenga el tamaño de grano más grande. La idea de eso es probarlo el año que viene y ir rápidamente a poder inscribir un cultivar editado en trigo. En el arroz empezamos un poquito después con esto, hace 1 año y medio que estamos trabajando efectivamente en arroz.
Ya lo que logramos hacer es hacer las transformaciones, poder llevar los vectores adentro del genoma, y ahora lo que estamos esperando es llegar a tener las plantas para empezar a evaluarlas molecularmente y ver si están editadas para diferentes caracteres que nos pidieron del programa de mejoramiento. Nuevamente, les vuelvo a remarcar esto. Lo hicimos sobre cualquier fondo genético que está en los papers, no. El programa de mejoramiento de Concepción del Uruguay nos dijo, esto sirve si lo hacen solamente en este cultivar, uno de los más vendidos a nivel mundial, de los desarrollados por INTA. Me sirve en este, no me sirve en cualquier, no sirve el que a vos te anda bien en el laboratorio, que de esos hay un montón. A mí me sirve si vos haces la modificación que yo te pido en este cultivar. Eso es todo un desafío porque el cultivo in vitro es genoma dependiente, genotipo dependiente, anda muy bien para algunos genotipos y en general para los genotipos elite no anda el cultivo in vitro, entonces es difícil conseguir plantas que hayan podido incorporar la maquinaria de edición y después tengan editado un gen. Eso nos llevó bastante tiempo de la puesta a punto. Hay muchos protocolos descritos para arroz, no hay ningún protocolo descrito para arroz para ese cultivar. Entonces eso nos llevó mucho tiempo, ya estaba, es algo que ya pasamos y lo logramos. Ahora estamos directamente yendo a buscar los genes editados. Y finalmente el último ejemplo que tengo, que por algunas cuestiones empresariales no les puedo decir exactamente qué estamos haciendo. En cada uno de estos cultivos estamos asociados a través de un convenio de vinculación tecnológica con empresas grandes de Argentina y de afuera, para que tengan una idea de la relevancia de esta herramienta a nivel mundial. Puntualmente en este caso, nada, es bastante cerrado lo que puedo decir, pero lo que quería mostrarles es que en cebada también lo podemos hacer. Lo que ven ahí, esa línea, me voy de vuelta para la pantalla. Esta línea que ven acá es una base que falta en el genoma para diferentes individuos. ¿Qué quiere decir eso? Que a todos esos individuos les sacamos una base en una parte de un gen, en una parte del genoma. Bueno, esa base lo que hace es cambiar la proteína y dejarla disfuncional. ¿Bien? Ese es el potencial de la herramienta de edición génica. Y nada, con esto creo que vamos cerrando. Eso es el estado de los productos. Son diferentes líneas de investigación para estos 3 cultivos. Algunos están muy avanzados y ya, como les decía, el que está en el TR7 el año que viene, nuestra idea es poder probarlos a campo. Si esas plantas funcionan como las vimos en el invernáculo, quedan listas para ser inscriptas. Otros desarrollos ya vienen un poco antes y algunos los empezamos este año. Y ahora sí, ya para finalizar, ese es el grupo de trabajo, los que hacen posible todo esto. Yo solamente les cuento lo que ellos consiguen. Y los invitamos a seguir a través de Instagram lo que vamos haciendo en el grupo. Y muchas gracias por haber escuchado. Bueno, muchas gracias Ezequiel, muchas gracias Celina. Yo quería cerrar diciendo la importancia que tiene la ciencia básica, porque todas estas líneas de investigación que están viendo, que ahora están en esa etapa en donde se está escalando, en donde va a impactar directamente al sector productivo, bueno, se originaron con fondos públicos y a través de investigación. Alguien tuvo que investigar cómo es el sistema CRISPR, alguien tuvo que encontrar un gen para saber cómo hay que editarlo, etcétera, ¿no? Así que todo eso se capitaliza en esto. A mí me gustaría haber hecho una ronda de preguntas, pero estamos muy pasaditos con el tiempo. Así que lo que les propongo, si hay preguntas, no sé si ustedes están de acuerdo, las podemos, nos acercan ahí, nos quedamos un ratito afuera, yo porque sé que hay que desocupar la sala, si no me van a retar, pero bueno, a mi favor, nos entregaron un poquito tarde también la sala. Así que bueno, eso simplemente, y bueno, agradecerles a los doctores por la exposición y por el trabajo, y a todo el equipo que está acompañando a cada uno de ellos. ¿Tenemos tiempo? 5. Bien, buenísimo. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta en concreta? Si no, yo tenía algo acá anotado. También quería preguntarles. Bueno, en realidad, vos, Ezequiel, lo estuviste diciendo un poco. Es para vos las preguntas. Si se puede modificar cualquier genotipo, o sea, si podés trabajar en cualquier genotipo y en cualquier gen. Bien, sí, se puede trabajar en cualquier genotipo o cualquier cultivar de los cultivos que nombré y de otros cultivos.
¿Dónde? Sí. Depende del cultivar, lleva más o menos tiempo ajustar la tecnología. A veces sale muy sencilla y a veces cuesta un poco más de trabajo, como les conté en el caso del arroz, que nos costó muchísimo trabajo. El arroz, les cuento que es como una especie de modelo de investigación. En teoría es re sencillo hacer arroz. Es sencillo hacer arroz para los cultivares con los que se hacen en investigación. Cuando pasamos a cultivares de producción nos ha costado un montón de trabajo poner a punto esa parte, pero lo logramos. Y sí. Así empieza cada proyecto, digamos. Viene un programa de mejoramiento, una empresa, y nos dice, bueno, nos interesa trabajar sobre estos cultivares. Bueno, la primera parte de los proyectos es, déjame que pruebe a ver si lo puedo hacer. Ponemos a punto para esos fondos genéticos y después arranca el proceso de edición. Así que, teóricamente, y nos viene dando en la práctica, se podría trabajar sobre cualquier fondo genético. Sí. Bien. Celina, para vos, por ejemplo, ¿cuánto tiempo falta para la liberación de una soja con resistencia? Bueno, nuestro objetivo es que dentro de 2 años ya tengamos material para poder hacer las evaluaciones agronómicas que requieren la liberación de un cultivar, o sea, pasar a los regionales y las evaluaciones de comparación de rendimiento y demás. Bien. Ezequiel, ¿se pueden cambiar varios genes con una edición? O sea, vos hablaste de modificar un lugar, hiciste hincapié en un punto, pero ¿podés tocar varias cosas? Sí. Bueno, nosotros todavía no lo hemos hecho, estamos ahora empezando a trabajar en eso. Hay varias publicaciones que muestran que sí se puede hacer tranquilamente. Hay trabajos donde se tocan como 8 o 9 genes al mismo tiempo. Nosotros ahora, en una de las nuevas líneas que estamos empezando a desarrollar, vamos a hacer todo el mismo proceso, solo que en lugar de cambiar un solo gen, se cambian 2 genes o más genes, que pueden estar asociados a la misma característica agronómica o ser 2 características completamente diferentes. La ventaja es que en todo el proceso termina en un desarrollo de un fondo genético convencional que recibimos con la modificación de 2 características agronómicas al mismo tiempo. Bien. Sí, por supuesto. ¿Qué tal? Bueno, gracias a los dos por la charla, muy buena. No, para Celina es si entiendo que el fragmento o la identificación de un SNP para eso implica que vos estás introgresando un fragmento que tiene un tamaño, ¿no? Porque no estás en un gen particular. La pregunta es si ese fragmento qué tamaño tiene y si tienen pensado eso, restringirlo, digamos, a futuro para disminuir un poco posibles pérdidas de rendimiento, porque entiendo que el genotipo que tal vez identificaron el material no es un material elite. Digamos, pasan 2 cosas. Por un lado, digamos, hacer el mapeo fino, o sea, ir acercándonos a identificar el gen y después hacer estudios de expresión. Pero al mismo tiempo, digamos, se está haciendo el mejoramiento clásico, digamos, con asistencia con marcadores, pero clásico. Digamos, nuestra idea es llegar hasta un retrocruzamiento 3 o un retrocruzamiento 4, en donde se recupera entre el 94 y el 97% del parental recurrente, ¿sí? Entonces, toda la pérdida que puede tener el otro genotipo en cuanto al rendimiento, no estaría, y si seguimos manteniendo la resistencia, digamos, podemos, o sea, no impacta en el rendimiento el fondo del padre malo, digamos, para rendimiento, ¿sí? Entonces, de esa manera se hace, digamos, no es la manera exactamente precisa, pero es la manera que tenemos hoy de poder seguir avanzando y poder tener la liberación de un cultivar. ¿En ese segmento tenés más de un gen? Sí. ¿Y vinculados con la vía del...? Sí. En esos segmentos hay varios genes y varios están vinculados a la vía, ¿sí? O sea, son 4 puntos y a su vez en esos 4 puntos hay varios genes, ¿sí? O sea, en cierta forma estás metiendo varias modificaciones al mismo tiempo. Sí. Sí. Dale, perfecto. Perdón, una pregunta para Ezequiel. No conozco bien la legislación, pero no sé si en nuestro país hay alguna limitación para importar genética transgénica en algún cultivo en particular. Esta descategorización de transgénesis, llamémosle,
que están haciendo, ¿no podría ser también un medio para dinamizar los movimientos de bancos de genes? Hay como dos cosas metidas ahí adentro. Si se puede importar OGMs, permanentemente se importan OGMs. De todas las empresas, permanentemente importan OGMs. El punto es, y es una cuestión más regulatoria, si querés, depende qué OGM sea el que estás importando. Si el OGM que vos importás estás desregulado en Argentina, lo importás prácticamente como convencional. Si es un OGM que no tiene desregulación en Argentina, lo importás, pero lo tenés que tratar desde el momento en que entra al país como regulado. ¿Bien? Entonces, tiene un tratamiento especial, va por vías especiales, se siembra en lugares especiales, tiene una vigilancia especial y en general, así como termina la campaña, se exporta nuevamente esa semilla, no puede quedar en el país. Eso es desde el punto de vista de la importación de un OGM. Si lo que estás importando es un evento editado que no es OGM, ahí está muy sobre el límite de lo que está pasando actualmente, digamos. Es una cosa bastante novedosa, no ocurre eso. Depende de cómo esté la legislación en el país de origen de donde viene la semilla y cómo esté esa semilla que vas a importar, cómo es tratada en Argentina. En general, lo que se hace es, cuando vos vas a traer un evento editado, creo que no ocurrió nunca todavía, pero ponerle que lo quieras hacer, hay un mecanismo que ya responde a eso. Cuando vos quieras traer un individuo que está editado y que sale del país de origen editado, perdón, que no es OGM, sí. ¿Bien? Vos antes de traerlo al país entrás por Secretaría, por Bioeconomía, por Biotecnología, Secretaría de Biotecnología. Esa secretaría cambió muchas veces de nombre, por eso mis dudas. Haces un trámite que se llama instancia de consulta previa, donde vos decís, bueno, voy a traer estos individuos que están editados, que fueron desarrollados de tal forma, que vienen de tal país y fue desarrollado por tal instituto, tal empresa, tal que sea, se comporta de esta forma y los quiero traer a Argentina. Entonces, en base a la información que vos aportes del material que vas a traer, la Secretaría de Biotecnología a través de Conavia evalúa cuál es la situación y te dará eventualmente un permiso que te dice, bueno, puedes traerlos sin problemas, incluso puedes traerlos como convencionales, o tiene determinadas limitaciones que dicen, bueno, mira, lo tenés que traer, pero va a tener que ser tratado como un OGM porque aún tiene determinadas características que lo hacen que tenga que ser regulado. ¿Bien? Entonces es un caso muy puntual y depende muy específicamente de cómo sea el material, cómo llega a la Argentina y qué clase de características tiene. Bueno, ahora sí, nos despedimos con un fuerte aplauso.